Bueno, pasó una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos donde le quieren poner un impuesto a las remesas, a lo que mandan nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos a las familias en México. Y nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque de ser necesario nos vamos a movilizar. Que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina. I was wondering if you had any response to what Mexican President Claudia Sheinbaum said. What'd she say? She condemned the violence in LA. Oh, I do too. Yeah. Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable and it's not going to happen in America. Miren lo que dice. Pues fue un diputado de ustedes, y hay otras dos menciones, y se subió a la tribuna. Le pediría, por favor, al señor presidente, como moción de ilustración, que ordene la lectura del encabezado de esa nota. Pues sí, porque son palabras escatológicas que en esta tribuna no deberían de mencionarse. Pero entendemos que la narrativa no nació del vacío. Ha sido amplificada artificialmente por redes digitales vinculadas a la oposición mexicana, utilizando cuentas automatizadas y actores muy conocidos por su oportunismo político. Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones. Y el problema es evidente. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues el problema con Estados Unidos en el sentido de los migrantes, pues crece y no se ve que haya un escenario, pues que ahora sí que le beneficie a todo este grupo, a toda esta, digamos, población de millones de compatriotas que se fueron a Estados Unidos por los diferentes problemas que hay en este país. En otro conjunto de ideas, bueno, pues ya el INE resolvió darle luz verde a todo el cochinero que se vivió durante las elecciones al Poder Judicial. Hay todo tipo, pero todo tipo de rastros, de hechos, de percepciones y sobre todo de realidades en torno a que fue pues no nada más un cochinero, sino la peor elección que se ha vivido en este país. Hoy vamos a platicar de ello y para esto le presento a mis compañeros y amigos Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ricardo Arnulfo Mendoza. Los saludo con mucho gusto. El gusto de estar de nuevo con ustedes. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Bueno, pues vimos en el intro, usted pudo escuchar y ver primero a la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a que pues estaba molesta, esto fue por ahí de mayo, 24 de mayo, de que el gobierno de Estados Unidos le estaba poniendo un impuesto a todo lo que tiene que ver con las remesas a este país. Si bien hay millones de mexicanos en Estados Unidos, pues también está el fondo de esta situación, el cual es debido a la violencia. O sea, ellos no se van porque quieren estar allá, sino se van empujados porque el país no les da las garantías, primero, de seguridad, después en lo económico, y van a buscar un nuevo futuro o un mejor futuro allá a Estados Unidos. Ahora todo lo que es
el político, sobre todo el de la 4T, bueno, pues se llena la boca diciendo que pues van a luchar por los que están de aquel lado, que pues no es posible que les quiten ese dinero que ya se ganaron pues con tanto trabajo, y eso no, por supuesto que eso es real. Lo que no se dice es que pues fue una situación de desgobierno, de falta de un Estado de Derecho, principalmente la violencia y la delincuencia, que pues hace que todas estas personas se vayan a Estados Unidos, y por supuesto la pues carencia de oportunidades en un país como el de nosotros. Vemos a Kristi Noem diciendo que Claudia Sheinbaum, o sea que la presidenta, es en palabras de ella misma, de la presidenta, quien estuvo pues diciendo que iban a de alguna manera apoyar estas manifestaciones, o que iban ellos mismos a plantear que salieran a las calles a manifestarse, a esta movilización, como ellos le nombran, en territorio de Estados Unidos. Estamos viendo que está creciendo porque el gobierno de México no tiene la sensatez, no tiene la diplomacia para entender que el gobierno de Estados Unidos pues está, como ellos mismos lo dicen, en la soberanía, y están en su territorio pues haciendo lo que a consideración de ellos pues es una situación que tiene que permanecer las garantías del derecho en Estados Unidos. Por otro lado, vemos a Fernández Noroña diciendo que este senador que ve y no quiere ver, y luego dice él que pues quieren apagar el fuego echándole más gasolina. No sé si él se lo decía a él mismo, al mismo Fernández Noroña, porque pues después de estas declaraciones desafortunadas, pues dijeron que no iban a poner el 13.5 ni el 15, iban a poner el 30% en esto de las remesas. Es decir, una encrucijada, algo que pues afecta a todos los mexicanos, afecta a todos los que están allá, y por supuesto también a los sinaloenses. Ricardo, tú has estado viajando constantemente estos últimos meses hacia allá. Una de las cosas que nos has narrado es esto de cómo te preguntan de la violencia acá en el país. Es un hecho que el gobierno de Trump, pues es un gobierno, primero, es un presidente que es un delincuente, que tiene toda una carpeta de investigación, y que ya hay algunos delitos que ya se le hicieron, ahora sí que ya los dieron por hechos. Pero, pues es Estados Unidos y es el gobierno de Trump. ¿Cómo entender al gobierno mexicano con esta carencia de diplomacia, con esta bravuconería, o con este tipo de desplantes en donde, pues más allá de buscar en la diplomacia un camino para poder llegar a un acuerdo en esto de los aranceles, en esto de las remesas, pues se ve prácticamente el quererse poner al tú por tú con un país que es enormemente, pues, en potencia mayor que el de nosotros, no demeritando absolutamente ningún nacionalismo, sino viendo las condiciones económicas, las condiciones de primer mundo que tiene Estados Unidos y el que tenemos nosotros, Ricardo. Sí, efectivamente. Lo que nosotros debemos de entender de inicio es que nos ha tocado vivir una crisis migratoria de alto nivel, en el que pues están involucrados dos países muy importantes como los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos, cada quien con su gobierno. Hemos visto que el gobierno mexicano no ha sabido manejar adecuadamente su participación en esta grave crisis migratoria, porque hemos visto los desplantes de Noroña, ya lo dijiste tú, hemos visto también los desplantes de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y esos dos protagonistas de esta crisis migratoria, en Estados Unidos no los consideran otra cosa más que instigadores, son incitadores
a protestas, a actos violentos en los Estados Unidos. Por otra parte, también vemos que Morena está tratando de culpar a la oposición. Fíjate qué absurdo que quieran culpar a la oposición de los problemas migratorios que existen y que son ellos los que tienen que resolverlos. ¿Sabes quién debería de estar alzando la voz, buscando solución? Pues el secretario de Relaciones Exteriores. Y sabemos, bueno, sabemos los que estamos un poquito más informados, pero muchísima gente no sabe ni quién es el secretario de Relaciones Exteriores de México, porque el gobierno que tenemos piensa que todo se arregla con discursos, con política, con hablar bonito a la gente. No, no, no. Esta es una crisis migratoria de alto nivel en el que Estados Unidos está haciendo lo que le corresponde y México no está haciendo lo que le corresponde, porque está dejando solos a los mexicanos. O sea, ya los dejó solos desde el primer sexenio de Morena, que encabezó López Obrador, los dejó solos. O sea, esta es la consecuencia de haberlos dejado solos. A los mexicanos, a los 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, estas son las consecuencias de que el gobierno los ha dejado solos. Les habla bonito, pero como dijo por ahí un señor el sábado, creo que lo escuché, que decía que decir palabras bonitas es demagogia, pues, sin resolver los problemas. Por eso yo creo que la verdad es que sí es importante que se tomen medidas. El gobierno de México no está tomando las mejores decisiones para afrontar el problema, y lo vimos en esta reunión del G7, que se suponía que la presidenta iba a platicar con el presidente de Estados Unidos, le canceló la entrevista. Entonces, este conflicto tiene que terminar con un acuerdo migratorio. Así como cuando la crisis de los aranceles, bueno, pues tiene que terminar con un acuerdo económico. Pero no vemos, la verdad, yo no veo por dónde el gobierno mexicano esté iniciando el tratamiento adecuado de esta crisis migratoria que está viviendo Estados Unidos. Y fíjate, nada más para dar el contexto a las personas que nos están viendo también. México y Estados Unidos tienen el corredor migratorio más grande del mundo, fíjate, del mundo. Y México, por otro lado, México cuenta con una red consular. O sea, México tiene todo en Estados Unidos para ayudar al migrante mexicano y no lo está haciendo. Tiene la red migratoria consular más grande del mundo y no saben hacer las cosas, pues. En este aspecto, Abel, esto del problema migratorio, bueno, vimos en el periodo de Andrés Manuel López Obrador cómo lo que más estuvo ahora sí que promoviendo como si fuera parte del ejercicio de su gobierno, como si fuera un logro de su gobierno, fue precisamente los miles de millones de dólares que llegan por las remesas. Veíamos que se desvivía López Obrador en su mañanera diciendo que venía muchísimo dinero de Estados Unidos, y si algo sabemos, no le puedes decir a los gringos o no lo puedes hacer frente a los gringos, es decirles que les estás sacando lana de su país, porque ellos pueden soportar lo que sea, menos que saquen dinero de lo que ellos creen que es suyo. Y ahí es donde ahora pareciera un silencio sepulcral, y todo apunta a que los migrantes o los indocumentados van a estar prácticamente siendo cazados por el ICE, por el gobierno de Estados Unidos, y no se ve quién pueda parar eso en este aspecto, Abel. Pues qué pena, ¿no? Por el comentario del expresidente, porque al momento que tú dices que tienes más remesas, eso significa dos cosas, ¿no? Una, que más gente de aquí se fue a trabajar para allá y por eso están enviando más dinero, o los que están allá tienen que enviar más dinero a los que están acá porque no les alcanza a los que viven aquí con lo que ya les habían enviado. Y entonces, una tercera cosa, Abel, que también se ventiló mucho, que era
pues el blanqueo de dinero del narco, que también había unas cucharadas ahí, decían, incluso el mismo... Por eso se creó el Banco del Bienestar, ¿no? Para estar recibiendo las remesas. Bueno, mira, Sinaloa es uno de los estados que menos remesas recibe. En el 2024 fue el estado a nivel nacional que menos remesas recibió. Los estados que más remesas reciben son Michoacán y Guanajuato. Entonces, Sinaloa tiene 3 años consecutivos a la baja. Desde el 2023 ha venido recibiendo menos remesas. ¿Quién sabe qué está sucediendo aquí en el estado? ¿No? Algo interesante ese dato, porque en el 2024 se recibieron $916 millones de remesas aquí en Sinaloa, pero era el 18% menos que el 2023. Quiere decir que hubo más remesas en el 2023 que en el 2024. Y ahorita en el 2025, en el primer trimestre, llevamos un poquito más de 170 millones. Si sigue esa tendencia, el 2025 va a tener menos remesas que el 2024 y que el 2023. Entonces algo está sucediendo aquí en Sinaloa que no está funcionando en cuanto a envío de remesas hacia acá, ¿no? El gobierno de Claudia Sheinbaum está cometiendo varios errores. Ahí te va uno. Tú te pones picudo con otra persona o con otro gobierno cuando eres un par, cabrón. Cuando es un par, cuando estás en condiciones, ¿no? De estar, de aventarte, a subirte al ring a pelear. México no está en condiciones de ponerse los guantes contra Estados Unidos, hombre. Olvidemos ese falso nacionalismo, ese populismo tonto, ¿verdad? Porque Estados Unidos, desgraciadamente, si se lo propone, nos meten en un aprieto. Acuérdate que ellos nos mandan gas natural. Nomás con que cierren la pura llavecita del gas natural nos pegan en la torre, ¿no? En el momento que tú digas una intervención militar, aquí decimos todos, no, es que un soldado en cada hijo te dio. Sí, cabrón, pero nosotros no tenemos portaaviones, no tenemos submarinos nucleares, no tenemos bombas nucleares, no tenemos la cantidad de aviones que tiene Estados Unidos. O sea, la verdad, si Estados Unidos se lo propone, nos mete una chinga. Entonces, tendríamos que ser un poquito más mesurados en el tema de las relaciones internacionales, en el tema de tratar estos complejos problemas migratorios, porque no estamos en condiciones de ponernos al tú por tú. Oye, a ver, ahorita que comentas eso, porque creo que es importante esta figura del sujeto este que se levanta con una bandera y toma esta foto y se hizo viral, y pues aquello en Estados Unidos causó molestia. Aquí en México, pues algunos incluso lo festejaron y dijeron que se fuera no sé a dónde, Estados Unidos. Pero yo hago esta pregunta: si un tipo en el Zócalo capitalino quema un carro, se sube a ese carro y ondea la bandera de Estados Unidos, ¿qué estarían diciendo todos los...? Imagínate. No, pues es que es como si Estados Unidos estuviera llamando a movilizaciones aquí en México, ¿no? Pues ¿cómo lo veríamos nosotros? Pues como una injerencia, ¿verdad? Entonces es lo mismo que la presidenta después se le dijo, no, yo no dije eso, lo malinterpretaron, la oposición le está sacando raja. No, ella misma dijo, ahí están los videos en donde ella llamó a movilizaciones en Estados Unidos. Ahora, movilizaciones pacíficas, o sea, no es cierto eso. Pues, ¿cómo se moviliza Morena? Cerrando calles, o sea, ya lo conocemos, pues, cómo se movilizan ellos. Entonces, ¿cómo se movilizaron allá? Obviamente no le gustó a Estados Unidos eso. Obviamente que no le iba a gustar. Ahora, son decisiones soberanas, nos guste o no, son decisiones de ellos. Esas decisiones son contra trabajadores que ni siquiera son americanos, pues. Si a nosotros no nos gusta eso, pues, ¿por qué estamos mandando mano de obra para allá? Tan sencillo como eso. Deberíamos tener mejores condiciones laborales aquí para no estar mandando ciudadanos mexicanos a Estados Unidos. Ahora, es cierto, el gobierno de Trump es uno de los gobiernos más racistas que hay, ¿no? Y obviamente le trae tirria a todo lo que huela mexicano. Entonces, razón de más para ser, de parte del gobierno de aquí, ser un poquito más políticos. O sea, sentarse, enfriar ánimos, ser inteligentes y decir, a ver, ¿qué nos conviene a los dos, cabrón? Porque a ti tampoco te conviene, Estados Unidos, quedarte sin la mano de obra latina. O sea, imagínate hoteles, construcción,
servicios sin la mano latina, te va a tronar, te van a tronar los estados. Entonces vamos buscando una solución que a los dos nos convenga, pero no. Ahí andan con su populismo tonto, con su populismo rancio, el nacionalismo malentendido, de que nosotros no nos vamos a dejar, los mexicanos igual. Los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, que primero defiendan los derechos de los mexicanos que vivimos aquí, cabrón. O sea, quieren recuperar California, que primero recuperen Culiacán, Michoacán, Sonora, Tabasco, todo eso, ¿no? Es un hecho, Aldo, que pues se llenan la boca los políticos cuando hablan del pueblo, de la soberanía, del nacionalismo, de los paisanos, de los compatriotas, pero los paisanos cuando pasan para acá, pues siempre están diciendo que los asaltan las mismas autoridades, que tienen miedo de venir a pasar por las carreteras y toda esta locura que es transitar por el país, como ahorita lo venía diciendo Abel. Estoy totalmente de acuerdo en esta situación que candil de la calle, oscuridad de tu casa, estamos en guerra. Si tú ves los números de las gentes muertas en todo el país, de los políticos, alcaldesas, alcaldes, regidores, que matan día con día, pues te das cuenta de que es un país violentísimo que está en guerra y nada más está el discurso de vamos a investigar, no va a quedar en la impunidad y el que sigue, es decir, tu país lo tienes perdido y estás buscando curar el país que pues no es ni tuyo para empezar, Aldo. Recordemos que México es uno de los países con mayor impunidad, creo que va arriba del 95%, ¿no? Ahorita que decían que la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó la palabra movilización, lo hizo en 4 veces, 4 ocasiones, ¿no? O sea, no fue una sola vez, fueron 4 ocasiones que mencionó esa palabra. Y bueno, pues ya vimos cómo estalló este conflicto allá en Estados Unidos, que luego salieron los morenistas a culpar a la oposición. Sin embargo, la oposición también sacó su as bajo la manga, como este personaje, un diputado priista, que les muestra ahí Trump, que estaba con una pancarta, un morenista en febrero pasado, donde escato, ¿qué era la palabra que dice Dolores Padiernas? Escato, o sea, Escatológicas. escatológicas. Entonces, Nada más déjate comento, Aldo, porque dice Dolores Padierna eso, pero Dolores Padierna estaba ahí cuando dice eso. En términos de lenguaje, la palabra escatológicas se refiere a términos y expresiones relacionadas con el excremento, desechos corporales y otros temas asociados a perdón, a la eliminación de residuos del cuerpo. O sea, eso de que me la pelas no era nada que tuviera que ver con estas palabras escatológicas. Es lo que estaba diciendo Ricardo. ¿Quién es el secretario de Relaciones Exteriores? Pues nadie lo conoce. Cuando dicen escatológicas, como nadie conoce la palabra, pues todo el mundo la interpreta y dice, no, pues quién sabe qué le habrá dicho, ¿no? así es. Entonces, pero, o sea, los mismos morenistas son sus propios enemigos en este conflicto. Nada más como un dato ahorita que lo estaba diciendo. En 2024 se mandaron 64.745 millones de dólares de remesas, ¿no? Eso equivale al 3.6% por ciento del Producto Interno Bruto del país. Pero también hay que irnos un poquito más para atrás en cuanto a lo de deportaciones con cada presidente que ha tenido Estados Unidos. Por ejemplo, en el primer periodo de Obama se deportaron 1.8 millones de personas. En el segundo periodo, 1 millón, y ha ido bajando un poquito. Bajó en el bueno, hace 8 años que estuvo Trump, fueron 766.000 personas. Y con Biden fueron 824.000. O sea, y ahorita pues está este conflicto. Y que yo creo que más que las cuestiones de los paisanos allá en Estados Unidos, porque tengo varios conocidos en Estados Unidos trabajando que se tuvieron que ir de aquí justamente porque aquí no hay oportunidades. La violencia no los deja, no agarraban trabajo. Un amigo se fue para allá. Pero
literalmente me dice, ¿sabes que me parto la madre aquí en una mina 8 horas? Y la neta no mando absolutamente nada de dinero para México. ¿Por qué? Porque también en Estados Unidos las cosas están súper caras. O sea, no es una cuestión de que en México esté nada más caro, no. También en Estados Unidos están sufriendo eso desde ya tiene unos años atrás, que ya también ahí les está pegando la inflación. Entonces creo yo que este discurso morenista hipócrita, porque eso es un discurso hipócrita de parte de ellos, por ejemplo, ver a la presidenta de Morena culpando a la oposición diciendo que usan cuentas falsas, bots y eso. Por favor, vean nada más las cuentas del gobernador Rocha Moya ahí con apoyo, con cualquier gobernador de México y presidentes municipales, y ni se diga la presidenta Claudia Sheinbaum en sus transmisiones, ¿no? Entonces, creo que escupir para arriba no deja nada bueno para los morenistas, porque si seguimos así con este caminito que llevamos, pues nos vamos a hundir todos en el barco, ¿no? Ahora, en el tema este de las elecciones al Poder Judicial, Arturo Castillo, el consejero del INE, el que vimos en el intro, él señala que, pues, el elefante en la sala del que nadie quiere hablar, y lo dice clarísimo en las siguientes palabras. Dice que coinciden con los acordeones, todos los triunfos que hubo coinciden con los acordeones para la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial pues es realmente el poder, porque la Suprema Corte ya no tiene ese poder. El Tribunal de Justicia Judicial es el que dice o va a determinar si se aplica en esta jurisprudencia, o si no, al juez o al magistrado hay que removerlo. Y la sala superior también, ahí aparecieron los acordeones, dice, y 4 de las 5 salas regionales, menos la de Toluca, también estuvieron totalmente ganadas por esta situación de los acordeones. Y ante eso, ¿qué es lo que está pasando? Y luego 5 consejeros dicen que se debería de repetir y 6 le dan el aval, pero realmente fueron 5 contra 5, porque quien decide si se volvían a hacer estas elecciones es la presidenta del INE, y ella, Guadalupe Tadei, dice que le da el aval a esta elección judicial, en donde estamos viendo, pues prácticamente ganó el acordeón pero sin ningún recato, Ricardo. Sí, mira, lo que ha sucedido últimamente en el país, especialmente el caso de la elección judicial del 1 de junio, algunos lo manejan como el tiro de gracia a la democracia, porque acabaron con el voto libre, con el voto razonado, descaradamente, y hubo una inducción al voto directamente de parte de Morena, del gobierno federal, a través del Partido del Bienestar. Lograron que la gente tomara las acordeones y fuera a votar por los números que estaban anotados en los acordeones. Lo vimos, por si alguien quiere decir que no es cierto, lo vimos cuando votó Andrés Manuel López Obrador. Tuvo que sacar el acordeón para votar. Lo vimos cuando votó la presidenta Claudia Sheinbaum y su esposo. Lo demás no necesitamos verlo, porque en cada casilla estaba, ¿no? Hasta el hijo de Andrés Manuel, el más chico, ahí estaba la mamá diciendo, o sea, votaron 2. O sea, ¿Cómo tenía que ¿cómo votar? vas a hacerlo? Sí, como cuando la mamá le está ayudando al niño del kinder a que haga la tarea. Pues, o sea, ¿cómo se permite que una persona adulta le esté diciendo cómo votar a una persona que se supone que tiene la capacidad de hacerlo, pues, de manera libre? Por eso es que en la sesión del Consejo General se ha comentado mucho que en realidad fueron 6 que pedían que se anulara la elección, que reflexionaban sobre la necesidad de anular la elección, y eran 5 los que se oponían, pero al momento de tomar la votación, uno de ellos como que se arrepintió y votó a favor de que se validara. Pero
esto nos está llevando, ahorita no vemos las consecuencias, pero nos va a llevar a un sistema de justicia del cual nos vamos a arrepentir, no vamos a durar mucho. En cuanto empiece ese sistema de justicia de la 4T, nos vamos a arrepentir de haberles permitido que llegaran a ese extremo. Acabaron con la Suprema Corte de Justicia, acabaron con la división de poderes, y eso nos va a llevar directamente a una crisis política que frente al mundo, y especialmente con Estados Unidos, que es donde tenemos mucha comunión en muchos temas, nos lleva a que vean cómo este gobierno, la 4T, un problema que ha existido desde siempre, el problema migratorio, ellos no lo han sabido atender y nos está llevando a crisis mayores, porque Donald Trump no solamente va a aplicar la ley y lo que él quiere en Estados Unidos porque está en su país, sino que va a entrar en el tema de los aranceles, va a entrar en otros temas en donde yo no sé por qué Claudia Sheinbaum se quiere ver bravucona, como Noroña no entiende lo que está haciendo, que está perjudicando al país, está perjudicando a los 40 millones de mexicanos que tenemos allá, porque no se les está dando el apoyo para una solución, sino que se está cada día más grave el problema migratorio. Me decía, ahorita escuchaba lo que decía, ¿no? Que por qué en Sinaloa se ve menos flujo de dinero respecto de Michoacán y Guanajuato. Recuerden que en Sinaloa el dinero llega en efectivo y se pelea en el mercadito, ¿no? Esa es la razón, pero yo creo que entra más dinero a Sinaloa que a los dos estados juntos. Ahora, el tema migratorio es un tema que siempre le ha convenido a Estados Unidos, quiere mano de obra, quiere que la economía de Estados Unidos lo mueva también el inmigrante. Los mexicanos que están allá en Estados Unidos mueven la economía como no tienen idea. Si tú vas a una tienda norteamericana, de las más conocidas allá, las más populares, la Ross, Walmart, Sam's, incluso el Costco, allá son tiendas como ir aquí a la Casa Ley, ir a Bodega Aurrerá, porque hay tiendas más exclusivas todavía. En esas tiendas tú llegas y ves puro latino, y lo ves con el carrito lleno de mandados, no como aquí en México, que ya cuando vas a la mitad ya andas checando la billetera porque sabes que no te va a alcanzar, pues. Entonces, ojalá no es bueno lo que está sucediendo. Ojalá que también los grupos organizados que existen en Estados Unidos y que están ellos ayudando más que México en esta crisis migratoria, pues que le exijan a esos que fueron a hacer campaña allá a Estados Unidos cuando andaban en campaña, los de Morena, que les exijan que cumplan lo que les prometieron, porque no solo no les están cumpliendo, los están traicionando. En Estados Unidos, pues, tiene un efecto de espejo todo lo que está pasando aquí en nuestro país. Y pues para muestra un botón con esto de las elecciones, cuando tuvo el problema el barco Cuauhtémoc, antes de golpear el puente, pues había gente de Morena llamando al voto, incluso ahí a algunos miembros de la Suprema Corte, los que ya sabemos. Y ante eso, Abel, bueno, pues no hay otra cosa más que decir, bueno, pues estos son descarados y cínicos, no hay otra. No, pues es que es un cochinero, la elección fue un cochinero. Yo nomás les hago una pregunta a los que nos ven. Imagínate que el PRI hubiera salido con esta elección y con estos acordeones. ¿Cómo estarían echando espuma por la boca los de Morena ahorita diciendo que es un cochinero? ¿Cómo iban a permitir los acordeones, el PRI, guaguaguá? Más ya tuvieran tomado Reforma, cabrón, ¿no? O sea, pero como lo están haciendo ellos, se aventaron unas maromas, cabrón, para defender esto. O sea, es que cuando lo hacía el PRI estaba mal, pero cuando lo hacen ellos, pues no, ya no, ¿no? Entonces, el mismo Bernardo Batis lo acaba de decir. Ahora ese señor ya debería estar descansando, para empezar, ese señor con 95 años, ¿no? Mira, Morena está acabando su propia tumba. La está acabando. Hay muchas divisiones internas, hay muchas tribus y lo principal, tiene cero autocrítica. Eso termina por hartar a la gente. Nos terminó hartando
tanto que sacamos al PRI. Nos terminó hartando tanto que sacamos al PAN y lo vamos a sacar a Morena. O sea, no importa, la vamos a sacar. No importa que tengan al INE, que tengan al sistema judicial. Cuando el pueblo se harta, saca los malos gobiernos. Ahora, el detalle es, ¿quién sigue? ¿Por quién votamos ahora? Ese es el detalle. Yo creo que esa es la gran, pero gran y monumental pregunta, ¿no, Aldo? Sí, y justamente ahorita que decía, hay una frase que le escuché a un personaje, un payaso ahí tenebroso, que dice que ya no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino ahora es la Suprema Corte de Justicia del Acordeón, ¿no? Entonces, porque sí, totalmente, o sea, veíamos a toda la gente usando esos acordeones para el voto. Y pues ahí haz de cuenta, si nosotros sacamos un acordeón en un examen, nos quitan el examen y nos reprueban, ¿no? Claro, Entonces, en claro. la escuela sí le hacían los maestros. Entonces creo que ahí es un tache para el INE y para todo esto. Y nada más quiero algo sobre lo de los migrantes. La presión que está metiendo Estados Unidos también tiene que ver un poquito con este listado de políticos que han sido señalados allá en Estados Unidos de tener enlaces con el crimen organizado, ¿no? También por ahí yo creo que va también toda esta presión que ha estado metiendo Estados Unidos y que a ver cómo termina. Estamos llegando al final de este programa. Una de las cuestiones que me llamó mucho la atención, porque lo comentábamos acá en De Primera Noticias, es una imagen en donde sale un grupo de tzotziles mayas allá en Chiapas, muchísima gente con su atuendo de tzotzil y con el acordeón en la mano. Entonces, tú vienes y dices, bueno, es que esa gente no sabe hablar español porque ellos hablan una lengua. Imagínate entonces, si no saben hablar español, pues ¿cómo van a relacionar lo del acordeón? Bueno, pues resulta que Chiapas fue el que más problemas tuvo por esta situación. Es decir, si usted le rasca y le empieza a buscar en algunas situaciones, se da cuenta de que no nada más fue un cinismo y arrogancia, sino también pues se valieron de la gente más necesitada y la utilizaron tremendamente para llegar a este poder absoluto. Un poder absoluto que, como dice Ricardo, pues vamos a ver en el futuro. Para lo de los migrantes, pues toda la situación está en las manos de Donald Trump, porque yo no veo de este lado a alguien que tenga la sensatez y el brillo, las tablas, como para poderle hacer frente a este diálogo perverso también que tiene el gobernante en Estados Unidos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.